Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estamos, parece que en invierno aquí en La Ligua, definitivamente. No está el sol de La Ligua que uno conoce. Quería saludar principalmente y primero al alcalde de La Ligua. Quería saludar también a Marcos Quintanilla, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Chilena de Municipios, a todos los amigos que están acá. Voy a tratar el tema de desarrollo energético y cambio climático. No obstante, desde la perspectiva de los municipios locales, y es un tema que eché de menos un poquito en el programa, particularmente para La Ligua y particularmente para la mayoría del país, es cierto que Chile tiene que mirar su matriz energética de la perspectiva del cambio climático. No obstante, desde nuestra perspectiva, y voy a tratarlo al final de la presentación, por eso que puse, si ustedes se fijan dentro de los contenidos, desafíos estructurales que trae el cambio climático para los municipios. La verdad es que en el caso de Chile, los informes gubernamentales, los informes científicos, los informes de la sociedad civil, lo que plantean como el reto principal dentro de lo que trae el cambio climático para los municipios es el tema de los recursos hídricos. Para todo el país. También para la matriz energética. Pero si Chile tiene que adaptarse al cambio climático, sin duda el primer problema que tenemos, el más grave y probablemente más difícil de revertir, y en el cual vamos a tener que invertir mayor cantidad de recursos, es el tema de la gestión, el acceso y la sustentabilidad de los recursos hídricos. Es la principal constricción para esta región, y particularmente porque somos un país andino que dependemos de las altas cumbres. Hay un retroceso glaciar, vamos a verlo más en detalle, y obviamente la matriz energética sí, la matriz energética tiene que limpiarse, tiene que descarbonizarse, como vamos a ver, pero claramente yo diría, si le ponemos de 1 a 10 cuáles son las prioridades, la reforma de la matriz energética no están asociadas en Chile principalmente al calentamiento global, sino que están vinculadas principalmente a contaminación local, dependencia de combustibles fósiles, como lo vamos a ver, y la verdad es que hay que enfrentarlo, pero para las autoridades locales lo principal es el agua, la protección de los territorios con el objeto de mantener la productividad local, y ese es un tema que, bueno, espero que podamos trabajar los ambientalistas con la Asociación Chilena de Municipios para profundizar también en ese tema. ¿Cuáles son la situación que tenemos nosotros en Chile en un contexto actual con una yo diría no con un cambio climático desatado, sino que con una estructura climática donde lo que tiene mayor influencia para la matriz energética en términos climatológicos es los fenómenos del niño y la niña. Ustedes saben que estamos en general con una situación de tener mayor cantidad de generación térmica. Hoy día estamos en los años secos, hemos llegado casi al 70%, 68%, y o bien en los años húmedos estamos al contrario, estamos con 60 o 50 y tantos % de hídrico y con una menor generación térmica. Ese es hoy día el principal, todavía en Chile, es la principal, yo diría, impacto climatológico sobre el tema de la matriz energética. La vamos a ver claramente. Hay un año seco y un año húmedo, significa más termoeléctrica o más hidroeléctrica. Esas son las dos cosas entre las cuales nos movemos. En términos estructurales, el problema de vulnerabilidad que tiene el país hoy día no corresponde directamente al cambio climático, sino que corresponde a una falta de diversificación. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia excesiva de combustibles fósiles importados. Nosotros, salvo la hidroelectricidad,
digamos, como combustible nacional, renovable, no hemos utilizado los demás recursos nacionales energéticos renovables. Solamente en la electricidad. No hay ningún proyecto ni de geotermia, no hay ningún proyecto vinculado al tema solar, hay muy poquito eólico, no hay nada mareomotriz, pero principalmente no hay nada geotérmico ni solar, que son obviamente recursos naturales energéticos, igual que el agua, que en Chile no se han utilizado. Entonces, eso nos hace que particularmente nosotros hoy día tenemos una dependencia de la matriz energética en general, prácticamente de casi 90%, si incluimos el transporte, de combustibles fósiles importados. Y en el sector eléctrico en este momento tenemos una dependencia importante sobre 60%. Los combustibles fósiles son sucios y los combustibles fósiles son importados. O sea, el país tiene que generar divisas para poder comprar aquello. No es nacional. El segundo elemento de vulnerabilidad que tenemos es carbonización y poca diversificación de la matriz. ¿Qué es lo que ocurrió con los periodos de sequía? Primero fuimos al gas de Argentina, que era un combustible fósil de un vecino cercano. Pero ¿qué pasa cuando tuvimos el problema de falta de abastecimiento, que se llamó sequía de gas natural, emparentándolo con la sequía de lluvia de años pasados, donde tuvimos restricciones, donde tuvimos racionamiento? Tuvimos una opción por el carbón. ¿Por qué? Porque como se mueve la política energética es cambiarse o suplir lo que falta con el combustible más barato de turno, sin preocuparse de los otros costos que pueda tener el ir hacia ese otro combustible de turno. ¿Por qué? Porque se paga el costo directo del combustible de la producción, no se paga el costo de los costos ambientales o de salud, que eso se meten debajo de la alfombra. Y eso lo tenemos sufriendo en Tocopilla, en Puchuncaví, Ventanas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos en términos netamente económicos, solamente el combustible más barato de turno que se compra en el mercado, obviamente Chile ha optado por el carbón y por eso hemos tenido una carbonización que vamos a ver en las tortas de porcentaje en los últimos años. Tenemos altos precios de electricidad. Estos altos precios de electricidad tienen que ver con el aumento del precio de los combustibles fósiles importados. No es lo mismo cuando el petróleo está a $90 el barril que cuando está a $120 el barril. Ustedes mismos lo ven por la benzina o el petróleo que utilizan en los vehículos. Hemos llegado a pagar hasta 800 pesos por el litro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la medida en que nosotros tengamos una dependencia de combustibles importados que van subiendo, el petróleo, ustedes saben, a nivel mundial no hay reservas probadas mayores, estamos en un peak oil que se llama, en un punto alto de las reservas y por lo tanto las reservas que se van a seguir sacando van a ser cada vez más caras, no se va a abaratar, no se ha descubierto nada que haga aumentar las reservas del petróleo, por lo tanto ese es un camino ya conocido. Si seguimos por los fósiles vamos a seguir con altos precios de la energía. Si vamos a energías renovables propias, el sol no se paga, la geotermia no se paga, el viento tampoco se paga, vamos a tener inversiones importantes en tecnología, en los fierros, en las aspas, etcétera, etcétera, pero no vamos a tener que estar pagando el aire. Por lo tanto, claramente eso significa una inversión inicial que puede ser en este momento, está llegando más o menos a las energías convencionales, pero después los costos de operación son baratísimos. Por lo tanto, con una gran cantidad de energías renovables, porque el aire, el sol, etcétera, no se paga, se va bajando los costos de operación y por lo tanto va acompañado a una baja en los precios de la electricidad. Hemos tenido un patrón de desarrollo eléctrico con graves impactos socioambientales, con contaminación local, impactos en la salud y en la vida por la generación de carbón. Hoy día se puede hablar en Chile de que hay zonas de sacrificio, Puchuncaví, Ventanas sin duda es una zona de sacrificio. ¿Y qué es lo que ocurre? La verdad es que hoy día la mayor crisis que enfrentamos es la contaminación local. Hoy día no podemos seguir instalando centrales térmicas en todas partes porque las zonas se están saturando. Santiago no puede instalar ninguna termoeléctrica. De hecho, la termoeléctrica que tenemos en Renca no puede funcionar permanentemente porque tenemos problemas de saturación de contaminación. Entonces, no es directamente el cambio climático el problema que incide sobre la matriz energética,
sino que particularmente en Chile lo que más nos duele, donde nos aprieta el zapato, es la contaminación local. Pero una contaminación local que no es solamente, digamos, impacto en la salud de la población, etcétera, sino que también impacto sobre la producción. Pregúntenle ustedes a cualquier exportador agrícola si quiere, o cualquier valle, la sexta región, si quiere que se instale una termoeléctrica en ese valle. Nadie quiere, porque material particulado, etcétera, etcétera, reduce los problemas, o sea, reduce la floración, pone polvo, digamos, en la floración reduce la producción de fruta, porque la lluvia ácida afecta también la producción de los vegetales. Es decir, la energía termoeléctrica no es buena ni para la salud de la población, ni para la salud de los árboles, ni para la salud de los animales, ni para la salud de nadie. Entonces ahí hay un tema donde claramente compite e impacta no solamente a la sociedad, sino que también los sistemas productivos. Tenemos un desarrollo eléctrico que continúa centrado en ampliar la capacidad de generación, ignorando la posibilidad de gestionar el consumo. Hoy día, en general, la política, si necesitamos más energía, es hacer más centrales, hacer más centrales, hacer más centrales. Aunque la energía se nos vaya por la ventana, se nos vaya por la puerta y se nos vaya por todos lados. O sea, le estamos enchufando energía por un lado y se nos está saliendo energía por el otro lado. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día, y ahí estamos muy capturados de una argumentación empresarial, económica, en el sentido de que lo que le interesa al sector de la energía, al mercado energético, a los actores del mercado energético, es vender más energía como quien vende calcetines. No les interesa, por ejemplo, que haya gestión de la demanda de energía, que por ejemplo tengamos sistemas de iluminación más eficientes, que tengamos sistemas de aislamiento y de confort de las casas. No les interesa porque les interesa vender más energía. Ese es su negocio. No es bueno para el país vender más energía. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos una central, generamos algún tipo de impacto, que a veces les toca a los de Punchuncaví, después les puede tocar a los de Castilla, después les va a tocar a los de Hidroaicén. Es decir, nosotros tenemos que entender de que si seguimos con una lógica de vender más energía, mientras se nos va por la ventana, lo que estamos haciendo es que estamos impactando a los territorios que les toca ser el lugar donde cayó la central. Que claro, no es tan peor muchas veces que le toque el basural a uno al lado, pero si nosotros somos irresponsables en el uso de la energía, nosotros estamos generando impactos adicionales sobre otras comunidades hermanas a nosotros, que les toca tener la central al lado. Entonces, y hay un tema donde la eficiencia energética, que es lo que se llama la gestión de la demanda, que se ha hecho enormes esfuerzos de crear un programa país de eficiencia energética, después cuando se creó el Ministerio de Energía, de hacer una agencia de eficiencia energética. Hoy día tenemos un plan de acción del año 2010, no se ha desarrollado, no estamos logrando el 1,5% que fue el objetivo de eficiencia energética anual, y ahí hay un tremendo desafío como país. Nosotros podemos obtener en los próximos 10 años o en los próximos 7 años aproximadamente un 10 a 15% de la nueva energía que vamos a ver en los cuadros posteriormente de eficiencia energética y no de nuevas obras. Es decir, si somos eficientes en el uso de energía, liberamos energía para que use nuestros sectores y no es necesario construir nuevas obras en un porcentaje importante. 15% cada 10 años es mucho obtenerlos de eficiencia energética y no de nuevas obras. Y finalmente, nosotros tenemos una falta de liderazgo estratégico del Estado en el desarrollo del sector eléctrico y elevada concentración de la propiedad del sector eléctrico. Hoy día en Chile tenemos 3 empresas, Endesa, Colbún y Genel, que prácticamente dominan sobre 80% de la generación en el sistema interconectado central. O sea, cuando hablamos de desarrollo energético hay que hacer más obras. Estamos beneficiando a un sector que son 3 empresas, igual que 3 farmacias, 3 de todo. O sea, Chile tenemos un problema serio en el marco de lo que está generando. En el sistema interconectado Norte Grande, el SIN, son también 3 empresas. Hay 2 que se repiten, Endesa y Genel, y en vez de Colbún está ASL. Pero entre esas 3 tienen el 90% de la participación del mercado del sistema interconectado Norte Grande.
Entonces, cuando hablamos del desarrollo energético, etcétera, etcétera, tenemos que entender de que aquí el Estado tiene que disciplinar a 3 actores y después tratar de desconcentrar para que tengamos muchos actores, tengamos muchas empresas generando, y no solamente que dependamos de un monopolio de 3 empresas que hoy día dominan y que obviamente chantajea de que no va a invertir. Estamos en estos días, desde el pronunciamiento de Colbún que no iba a invertir en el tema del trazado, o el día martes, el día lunes, las empresas mineras que le dijeron al gobierno no vamos a invertir porque no tenemos energía. O sea, estamos con un sector que chantajea a la autoridad política en el sentido de si no le dan las condiciones, no le dan la carretera eléctrica, no le dan la facilidad para esto, no van a invertir y por lo tanto van a tener que apagar la luz. Entonces, el problema de una excesiva concentración de este mercado eléctrico y la falta de liderazgo del Estado hoy día nos tiene a todos en problema, a todos los chilenos en problema. ¿Por qué falta liderazgo del Estado? Porque la Ley General de Servicios Eléctricos, perdona que me meta en materia, pero yo creo que tenemos que aprovechar de tener una formación política vinculada a los temas contingentes sectoriales, porque tenemos una Ley General de Servicios Eléctricos del año 82, que lo que hace es que le traspasa al sector privado la generación, la transmisión y la distribución. Y el Estado va fiscalizando detrás. Pero hoy día lo que ustedes ven, cuando ustedes se meten a la página web del gobierno y ven cuál es el plan de desarrollo energético, lo que ustedes van a ver es un plan de obras. Por ejemplo, en este momento, un plan de obras del desarrollo de las obras que van a entrar entre el año 2012 y 2022. Es un plan de obras de 10 años. Y en base a eso se establece el precio nudo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Ese plan no es una planificación del Estado en consulta con las regiones y con lo que es mejor para el país, por ejemplo, para una mayor diversificación. No. Ese plan de obra es el conjunto de proyectos más rentables para cada una de las privadas. En su carpeta de proyectos ellos ven cuál es más rentable de hacer en este momento y le dicen al gobierno que lo van a hacer. Y el gobierno se limita a ponerlas en orden. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día como futuro energético no es lo que el país ha pensado y desarrollado, como se hace en Francia, en Alemania, en todas partes, sino que es el conjunto de proyectos más rentables para las privadas. Y es por eso que hemos tenido los problemas que hemos tenido, de que primero teníamos puras hidráulicas, cuando ya empezaron los apagones, puro gas natural, cuando fue la sequía de gas con Argentina, puro carbón, porque aquí no hay un ente que esté pensando en el desarrollo energético en la perspectiva del interés público. Y por lo tanto, cuando hay racionamiento, las empresas también están jodidas, porque no pueden producir. Entonces, el problema que tenemos acá es un problema coyuntural, pero que tiene un trasfondo del marco legal de la Ley General de Servicios Eléctricos. La Ley General de Servicios Eléctricos, discúlpenme que sea tan clara, es una ley que no se discutió en el Parlamento porque no había Parlamento en esa época. Es un decreto ley. Si se hubiera discutido con más gente, habría tenido menos yaya. Pero como no se discutió, lo mismo que el Código de Agua del 81 tampoco se discutió porque no había Congreso en esa época, sino que se hizo entre 4 paredes. Eso está mostrando las consecuencias de cómo cuando no se discuten las reglas que rigen a una sociedad. Pasa que después de varios años vamos haciendo agua, haciendo agua, haciendo agua. Perdone que me extendiera un poco en esto, pero es súper vacío discutir temas técnicos sin el trasfondo necesariamente político. ¿Cuál es el contexto? Hoy día, además de los problemas de un sistema eléctrico muy vulnerable, tenemos problemas de gobernabilidad. No se puede seguir imponiéndole a la sociedad un modelo energético que la sociedad no quiere. Y aquí tenemos un sostenido aumento de los conflictos socioambientales vinculados a proyectos que se pretenden ubicar en áreas pobladas, áreas protegidas, zonas saturadas, zonas de prioridad turística o territorios indígenas. Y en las manifestaciones ciudadanas, ¿qué es lo que expresan? Primero, mayor conciencia sobre el desarrollo local y regional. La gente no quiere que le impongan cualquier cosa. Respuesta al tremendo aumento de proyectos de generación eléctrica. También es cierto, en los últimos años
Han entrado 189 proyectos a estudio de impacto ambiental entre el 2006 y el 2011, que son aproximadamente 23.094 megawatts. Es decir, han habido proyectos y la gente está reaccionando frente al proyecto. No es que la gente se volvió loca de un día para otro, sino que la gente está reaccionando objetivamente a gran cantidad de proyectos. Y finalmente, el rechazo importante a la instalación de centrales termoeléctricas en zonas saturadas. Y ahí yo creo que claramente el caso de Guacolda 4 y de Punta Alcalde en Huasco es un caso paradigmático, es una zona que está saturada de contaminantes, sin embargo se pretende hacer otras dos. La zona de, bueno, la central de Campeche en Puchuncaví, todos conocemos el caso de esta central, Santa María y Bocamina en Coronel, con el mismo problema, y Castilla, que si bien es cierto no es una zona saturada, es un área que tiene otra prioridad de desarrollo. ¿Cuál es la matriz actual y posible en el futuro? Hoy día tenemos una matriz carbonizada y en el plan de obras lo que se prevé hacia adelante también es una presencia importante de centrales térmicas. Hoy día lo que en las presentaciones del Ministerio de Energía a fines del año pasado eran 68,68% de una matriz que estaba funcionando en base a centrales térmicas, un 27,43% de energía hidráulica, embalses mayores a 20 megawatts, y un 3,9% de la matriz estaba constituida por energías renovables no convencionales. Esto es eólica, biomasa y centrales hidráulicas menores de 20 megas, o sea, pequeñas. Los proyectos aprobados en base a los estudios de impacto ambiental muestran una tendencia semejante. Es decir, de los proyectos que hoy día están aprobados ambientalmente, el 56,7% son en base a combustibles fósiles, un 27,3% se mantiene la tendencia de embalse grande y aumenta muy fuertemente los proyectos aprobados en base a energías renovables no convencionales, que hasta el año 2011 eran el 15,95% de los proyectos aprobados. Es decir, hay una pequeña disminución de la térmica dentro de los proyectos que se pretende construir, pero seguimos con una tendencia importante de proyectos termoeléctricos. En cuanto al parque en construcción, hoy día el 80% de lo que se está construyendo es a carbón. Por lo tanto, tenemos un porcentaje importante de fósiles hoy día. Lo que se está construyendo lo va a aumentar, y dentro de los proyectos que están aprobados seguimos con una tendencia que no es muy auspiciosa para las energías limpias. ¿Cuáles son los desafíos para diversificar esta matriz? Primero, desde nuestra perspectiva, introducir las energías nacionales y limpias. Si nosotros tenemos sol, si tenemos geotermia, ¿por qué no vamos a utilizarla? Sería como tener minerales y no utilizarlos. O sea, curiosamente, estos recursos no se han utilizado y son nacionales, son limpios, pero además no tienen costo. Por lo tanto, para todos es absolutamente fundamental. Gestionar la demanda y establecer metas vinculantes de eficiencia energética, 1,5% anual. No es una cifra de los ecologistas, el 1,5% anual es el plan de acción de eficiencia energética, el plan nacional que se creó en el gobierno pasado y se terminó a principios de este gobierno. Es decir, esta es una cifra que nos permitiría todos los años y cada 10 años tener un 15% de la energía proveniente de la eficiencia. Reducir emisiones contaminantes locales y la huella de carbono de la economía nacional. Este es un elemento muy importante, pero hoy día principalmente digamos, el problema político y ambiental que tenemos en Chile son la contaminación local. También tenemos que reducir la huella del carbono porque tenemos que ser responsables con la comunidad internacional. Pero hoy día, discúlpenme, el principal argumento para responder a una reducción de la huella de carbono es que los sectores económicos quieren reducir la huella de carbono para que los productos chilenos no sean discriminados por el mercado internacional. No es porque nuestro país de repente se puso solidario con el planeta y quiere aportar a reducir emisiones.
Está bien, lo tenemos que hacer. Y yo particularmente como ecologista me siento responsable del planeta en su conjunto, pero tengo que empezar por casa. O sea, no podemos seguir instalando plantas termoeléctricas en comunidades que hoy día la gente está con problemas serios, no solamente pulmonares, sino con problemas de cáncer. Lo que pasa es que el cáncer no se manifiesta al tiro, se manifiesta en un tiempo. Entonces, aquí este punto es el punto de quiebre y en el cual nos encontramos dentro de la matriz energética y el cambio climático, que para Chile es contaminación local y contaminación global. Reformar el mercado eléctrico, nosotros creemos que no va a ser posible ir hacia una matriz más limpia y diversificada si no hay una desconcentración del mercado eléctrico y mayor transparencia. ¿Por qué? Porque claramente si no hay un mercado diversificado no hay competencia y por lo tanto los tres grandes seguirán haciendo lo que quieren. Y mayor transparencia, ¿por qué? Porque en Chile hay que separar la generación de la comercialización y del despacho de energía. Hoy día estas tres empresas generan, pero ellos mismos son los que se despachan de energía al sistema en el centro económico de despacho de carga. Y aquí nosotros particularmente con un conjunto de parlamentarios y otras organizaciones que se constituyeron como Comisión Ciudadana Parlamentaria, nosotros proponemos que debe haber mayor transparencia en el mercado eléctrico y por lo tanto las generadoras no pueden ser las mismas que comercializan, porque si no tenemos una caja negra que no sabemos desde la central hasta que llega a la línea de distribución. No sabemos qué es lo que está pasando, cuáles son los precios y sabemos después por los informes que tiene el SEDEC. Pero el SEDEC está constituido por las mismas empresas generadoras. Entonces ahí tiene que haber un centro de despacho independiente, que sea transparente y que tenga presencia del Estado. Hoy día no tiene presencia del Estado. Hoy día el Estado no sabe en detalle lo que está pasando en energía. Yo no sé si ustedes se acuerdan del último apagón en septiembre. ¿Se acuerdan en septiembre del año pasado que hubo un apagón? El ministro Álvarez de la época, que era el cuarto ministro de Energía del presente gobierno, no sabía lo que pasaba. Tuvo que subir las escaleras al SEDEC a preguntar al SEDEC qué es lo que pasaba en Chile, por qué había habido el apagón y después bajó corriendo y le dijo a la televisión, en Chile pasó esto. Esa cuestión no puede seguir ocurriendo. O sea, aquí tiene que haber, desde el aparato público del Estado que nos representa a todos, tiene que haber un control, una información en línea de lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo, sino que estamos frente a una caja negra que no es bueno para nadie. Y finalmente diseñar un plan para la seguridad y sustentabilidad energética que exprese las prioridades de la sociedad y de las regiones sobre el desarrollo energético nacional y no el conjunto de proyectos más rentables para los privados. Y segundo, que permite ejercer el rol del Estado en la orientación del desarrollo energético bajo una perspectiva de interés público. ¿Cuáles son las propuestas para diversificar y descarbonizar la matriz? Primero, nosotros hemos planteado que el país, si bien es cierto, hoy día tiene una meta de llegar a 10% de energías renovables al año 2024. Esa meta es perfectamente posible de acelerar y por lo tanto podríamos llegar antes, el año 2020, a tener 20% de energías renovables no convencionales de la nueva energía. Si bien es cierto, esto fue un anuncio del presidente Piñera en su primer mensaje del 21 de mayo del año 2010, finalmente se arrepintió, pero un conjunto parlamentario de la Alianza y de la Concertación presentaron un proyecto de 20% de energía renovable al año 2020 que fue aprobado unánimemente en el Senado. En este momento está en la Cámara de Diputados y creemos que se va a poder empezar a tramitar en el mes de septiembre-octubre. Hay una serie de normas técnicas que igual les vamos a dejar esta presentación, pero lo importante es que tenemos que tener metas más ambiciosas de energías renovables no convencionales para ser más limpios y más independientes en el desarrollo energético y más diverso. Y para eso nosotros necesitamos realizar licitaciones separadas para las energías renovables no convencionales. Porque no podemos dejar que estas energías y estas empresas más pequeñas compitan con las grandes, con Endesa, Colbún y Genel las licitaciones, porque obviamente el pescado grande se baja un centavo y deja a todos los demás fuera de la licitación, porque puede tener una oferta más barata. Entonces hay que separar las licitaciones para que haya una competencia justa. Hay otra serie de medidas que son importantes.
¿Cuál es la expansión que hemos proyectado de este parque de 20% de energías renovables no convencionales? Ustedes las tienen ahí. Podríamos tener una nueva matriz con aproximadamente al año 2030 de un 30% de geotermia. Podríamos tener un 2% solar fotovoltaica, podríamos tener un porcentaje mayor de solar de concentración. Podríamos tener un 21% de pequeñas hidroeléctricas, podríamos tener un 10% de biomasa y podríamos tener una cifra importante en torno al 29 o 19% de energía eólica. O sea, Chile tiene recursos, somos pobres en petróleo, pero somos ricos en recursos naturales y por lo tanto debiéramos utilizar esos recursos con una matriz mucho más diversificada y más limpia y más barata. Son las tres cosas, o sea, no tienen tres: más limpia, más sustentable y más barata. El segundo elemento que nosotros creemos que es fundamental, tanto para la seguridad y la sustentabilidad del desarrollo energético, pero también dentro de la perspectiva de reducir las emisiones frente al cambio climático, es adoptar el Plan Nacional de Eficiencia Energética como una hoja de ruta, con responsabilidades claras para actores públicos y privados, estimándose un potencial de 15% al año 2020 y de 20% de la nueva energía viniendo de la eficiencia energética al año 2025. Para eso nosotros estamos empeñados y hay un conjunto parlamentario que está muy interesado en elaborar y aprobar una ley marco de eficiencia energética que establezca la eficiencia como una política de Estado y con metas vinculantes de eficiencia energética, igual que tenemos para energías renovables no convencionales. Porque si no hay metas vinculantes, la cosa queda a la buena voluntad. Dar carácter de agencia pública a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Nosotros la evaluación que hemos tenido de cuando pasa a ser una agencia pública privada es que se ha perdido la mística, se han perdido los recursos y tenemos un tremendo atraso y una pérdida de recursos humanos en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética como agencia público-privada. Nosotros somos partidarios, como ocurre en otros países, de que sea una agencia pública y que por lo tanto haya una responsabilidad presupuestaria y una responsabilidad de mantener a los equipos cuando cambian los gobiernos, porque si no aquí cambian los gobiernos, cambian todos los equipos y perdemos todo lo que hemos avanzado. En eficiencia energética hemos perdido por lo menos 4 años de lo que se avanzó en el pasado. Hoy día prácticamente no tenemos personal en la Agencia de Eficiencia Energética, el presupuesto se redujo prácticamente en un 80%, estamos funcionando con 1/10 de la plata que había 2 años atrás, por lo tanto aquí estamos en problemas institucionales. Y finalmente enviar al Congreso una ley que desacopla las ventas de las utilidades de las distribuidoras eléctricas. ¿Por qué? Porque el negocio no puede ser vender más energía como quien vende calcetines, como decíamos antes, sino que debiera ser vender la energía que se requiere y que eso tenga un cierto valor. Porque si no, tenemos las empresas tratando de vender todo full electric. ¿Se han fijado? Que le venden la estufa, pero le venden también el aire acondicionado y le venden la lámpara y le venden... Entonces, lo que está ocurriendo es que las empresas están tratando de vender más energía en vez de vender un servicio energético. Y eso, obviamente, existe en otros países del mundo. Debemos claramente separar las utilidades de las empresas distribuidoras de lo que la energía que ellos venden. En el corto plazo hay varias medidas, pero yo diría que las 2 primeras son fundamentales. Hoy día nosotros tenemos que en el corto plazo establecer estándares de eficiencia energética obligatorios para las industrias energointensivas como la minería. Equivalente a la ISO 50001. No enormemente, no muy grande, pero no pueden ser voluntarias, tienen que ser obligatorias. ¿Por qué? Porque la minería prácticamente consume casi 40% de toda la energía que produce el país. Si esos tipos no son eficientes, estamos jodidos. Estamos obligados a que se sigan haciendo centrales en la medida que se expanda la minería. Entonces, la verdad es que si la minería, la gran industria, no es eficiente, no sacamos nada con seguirle diciendo a la señora Juanita, cambie la ampolleta por un eficiente, apague la luz, y ponga su casa con aislante,
ponga Islapol en el techo, cierre las ventanas, ponga gomita para que no se la vaya a filtrar. No, pues, si aquí responsabilidad es pequeña, deberes pequeños, responsabilidades grandes deberes. Entonces, aquí hay un tema donde nosotros tenemos que ir hacia estándares obligatorios de eficiencia energética. Nosotros no podemos tener digamos, motores del año no sé cuánto, cuando hoy día hay motores que van a ocupar la mitad de la energía, y eso significa un tremendo ahorro para el país y un tremendo ahorro de impactos ambientales para todos los chilenos. Y reimpulsar un programa de etiquetado de eficiencia energética, pero asociado a estándares mínimos. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos etiquetado de refrigeradores, tenemos etiquetado de motores, tenemos etiquetado de ampolletas, etcétera, pero no sacamos nada con dejar esos etiquetados eternamente sin empezar a cortar con estándares mínimos aquellos que son ineficientes. ¿Para qué vamos a seguir vendiendo refrigeradores que tienen clase F y que en el fondo son unas máquinas gastadoras de energía si la gente pudiera tener la alternativa de comprar A, B o C? Pero el resto simplemente, como la mayoría son importadas, las ampolletas no se fabrican acá, por ejemplo, simplemente no entran. O sea, se entra, las ampolletas incandescentes, por ejemplo, en Chile no se deben estar utilizando. Las ampolletas incandescentes no se hacen aquí. Todos los países vecinos, Argentina ya dijo que las ampolletas incandescentes no se ingresan más, no se pueden importar, sino que son todas eficientes. Entonces, vayamos subiendo el nivel para este tipo de... Entonces, etiquetados sin estándares mínimos. Lo mismo para los autos. O sea, no podemos seguir trayendo autos que gastan como país en guerra, cuando realmente Chile podría tener un cierto requisito de acceso de autos eficientes. ¿Para qué vamos a estar comprando chatarra si podemos poner ciertas condiciones dentro de lo que estamos comprando? Etcétera. Hay una serie de medidas de corto plazo para la eficiencia energética. Y terminando esta parte, ¿cuáles son los cálculos que hemos hecho como Comisión Ciudadana Parlamentaria? Hemos hecho un cálculo de expansión del parque generador o la matriz que ustedes pedían que presentáramos hoy día al año 2025-2030 en un escenario donde vamos a requerir 600.000 gigawatt hora año adicionales. Hemos tomado en cuenta el parque generador que ya tenemos, que son estos 9.716 gigawatt hora año. Eso ya está construido, es lo que hoy día está funcionando. A eso le vamos a agregar 15.000 gigawatt año de eficiencia energética, este 1,5% anual. Le vamos a agregar un 20% de energías renovables no convencionales, que serían 20.118 gigawatt año. Y vamos a completar esto, que aquí ya tenemos 50 y tanto, vamos a completar esto con hidráulica mediana y gas natural, que dentro de los combustibles fósiles es el menos contaminante porque no emite azufre, no emite material particulado, y sí, es cierto, tiene emisiones de dióxido de nitrógeno, pero obviamente tiene menos impactos del dióxido de nitrógeno que el azufre y el material particulado. El material particulado no es solamente porque va el material particulado, pero es que el material particulado le lleva metales pesados y le lleva un tutti quanti, un cóctel más o menos, porque la partícula es donde van los otros elementos. Entonces, cuando uno, digamos, inhala material particulado, no está inhalando polvito, no, está inhalando el cóctel completo, y ese es el problema del material particulado. Por lo tanto, el resto se llena con los 15.000 gigas al año que nos faltan, se llega con hidráulicas medianas y centrales a gas. No tenemos para qué seguir invirtiendo el carbón, y esto se puede hacer, es perfectamente posible en términos económicos, en términos tecnológicos y en términos de recursos. ¿Cómo se vería nuestra matriz energética al año 2024? Aquí tenemos el carbón. Si ustedes se fijan, estamos en el año 2012, no construimos nada más con carbón, seguiríamos tal cual con lo que tenemos. Gas natural tiene una pequeña alza, muy pequeñita. Petróleo, no hacemos nada nuevo de petróleo, sino que solamente lo que está, pero aumentamos un poquito. Estamos en el año 2012, aumentamos acá desde 15
hasta 20 en hidráulica, y el resto, el sustancial, el crecimiento sustancial lo hacemos con energías renovables no convencionales. Por lo tanto, esto actúa como base, porque dicen, no, estas son intermitentes porque el sol no está todos los días, el viento corre más en la noche, menos en el día. Bueno, pero estas energías que son intermitentes, algunas de ellas, la geotermia es igual que el petróleo, está 24 horas presente, estas funcionan con el respaldo de esto y con las centrales hidráulicas. No tenemos para qué tener todas las energías de base. ¿Y cómo se ve en la expansión en cuanto a energía, ya no en capacidad instalada o en centrales? Se ve bastante mejor que lo que tenemos. Aquí tenemos las energías, aquí tenemos las energías renovables no convencionales, que es lo verde, esto es lo que van a generar, y fíjense que aquí aparece la importancia de la eficiencia energética. Esto no lo vamos a llenar con nuevas centrales, sino que lo vamos a llenar con eficiencia energética, que vamos a ir liberando desde la minería, que va a ser más eficiente, desde la celulosa, que va a ser más eficiente, desde la señora Juanita, que va a ser responsable en el uso de la energía. Entonces, podemos tener claramente una matriz distinta. Acá lo que falta es voluntad política y faltan ciudadanos con mayor capacidad de influencia que realmente puedan presionar a los alcaldes que vienen en las próximas elecciones y obviamente a los diputados y senadores y presidentes que se eligen el año 2013. ¿Cómo se vería la oferta eléctrica al año 2025? Esta sería la oferta eléctrica. Tendríamos eficiencia energética con 19%, renovables con 23%, carbón baja a 19%, gas sobre 10%, petróleo baja, y la hidráulica se mantiene más o menos en 37%, 37-38%. Entonces es una matriz harto más bonita que esa que era un carbón más de la mitad de lo que tenemos y el resto lo que se podía, digamos. Y más diversificada, por lo tanto si hay un año con mayor sequía y tenemos menos, en el caso del calentamiento global, menos agua, cada vez menos agua, por lo tanto menos hidroelectricidad, podemos ir llenando con cada una de estas cosas, pero no solamente con puro carbón, que es lo que está ocurriendo hoy día. ¿Cuáles son, y con esto termino, cuáles son los nuevos desafíos al desarrollo local que agrega el cambio climático? El cambio climático, me imagino que con los profesores ayer vieron estos cuadros. Esto, para los que no vinieron ayer, esta es la temperatura promedio de Chile hoy día, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tomé el escenario más severo, hay dos escenarios del Comité Internacional de Cambio Climático, el B2, que es menos severo, y este es el más severo, que implica un aumento de temperatura entre 2 y 6 grados promedio. Fíjense que tenemos prácticamente todo el país en todas las estaciones con sobre 2 grados, casi a 3 grados promedio, lo que significa que hay más calor y hay más evaporación de agua, por lo tanto mucho mayor estrés sobre el ecosistema. Y en términos de lluvia, esto significa menos lluvia. Prácticamente tenemos, salvo en algunas zonas más al sur, donde tenemos, y también en el altiplano, tenemos en general una reducción de precipitaciones importante. ¿Qué es lo que significa para Chile? Y esto tiene que ver con la energía, pero también principalmente con el agua. Aceleración del derretimiento de glaciares, que son las reservas de agua dulce que tenemos nosotros en los próximos 15 años. Incertidumbre en el riego, para la disponibilidad de agua para la agricultura, la generación hidráulica y las ciudades. Esto ocurre lo mismo para Chile, para Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, todos los países andinos. Es decir, el cambio climático tiene incidencia, particularmente para el desarrollo local, en esta comuna, claramente, y en la mayoría de las comunas de Chile, con menos disponibilidad de agua para la agricultura, menos disponibilidad de agua para bebida humana y menos disponibilidad para generación hidráulica. Por lo tanto, no podemos pensar de que vamos a crecer en la matriz energética solamente con hidráulica para reducir las emisiones. Es absurdo porque cada vez va a haber menos agua en Chile.
La reducción de lluvia se prevé que para el año 2020 en la región de América Latina, para Chile no está calculado, entre 7 y 70 millones de personas sufrirán escasez de agua. O sea, hay reducción de lluvia y por lo tanto los años de sequía que hemos vivido los últimos 3 años tenemos que pensar de que cada vez va a ser más parecido todos los años a los años de sequía que vivimos. Y por lo tanto hay que invertir y hay que prepararse para eso. No para tanto esta región, pero para otras regiones, fenómenos meteorológicos extremos, con tormentas, inundaciones, impactos sobre la infraestructura de caminos, hidráulica, de energía, pesca, turismo, producción agrícola, etc. Incertidumbre, esto es importante para esta región y para todo el país, incertidumbre en cambio de la agricultura, tipos de cultivos, sistemas de riego, adaptabilidad de los cultivos, etc. Los impactos de acceso al agua, que es algo que esta comuna ha vivido fuertemente, la quinta región particularmente también, además de la región de Coquimbo, son gravísimos. O sea, acá verdaderamente hay un problema de agua que hay que preocuparse. Al venir el impacto de agua, hay impacto sobre la agricultura. Y aquí tenemos problemas sobre la seguridad alimentaria. Va a haber una tendencia a desertificar y salinizar las tierras agrícolas. Y la verdad es que acá vamos a ir a mayor energía también. El cambio climático va a traer la necesidad de más energía para bombear agua de napas subterráneas, y el bombeo de agua de napas subterráneas va a hacer que la práctica de la agricultura se vuelva más cara. Entonces es un problema integral que va afectando todos los aspectos. Problema en la salud, no nos vamos a quedar. Las medidas de adaptación en general, ¿qué es lo que dicen? Y esto es enormemente importante para los alcaldes. Todos los estudios científicos dicen que el centro de las estrategias de adaptación al cambio climático es la protección de los ecosistemas. ¿Y qué es lo que recomienda el grupo de trabajo 2 sobre vulnerabilidad y adaptación del panel intergubernamental de cambio climático? Recomienda fortalecer las políticas, la planificación y gestión para prevenir la explotación de los recursos naturales y la degradación, y también empoderar a las comunidades locales para proteger los territorios y desarrollar economías locales en base a servicios ambientales, priorizando formas de bonificación y producción agroecológica y estableciendo nuevas áreas protegidas. Eso no lo dicen los ecologistas, eso lo dicen el panel científico de los gobiernos. Por lo tanto, los alcaldes lo que tienen que tener claro es que tienen que proteger su territorio, a como dé lugar. El agua y el territorio es absolutamente fundamental para que su comunidad se pueda adaptar adecuadamente al cambio climático. La adaptación a condición más seca también requerirá un aumento significativo en inversiones para el abastecimiento de agua. Esta inversión tiene que empezar hoy. No puede empezar cuando estemos con el agua al cuello, cuando tengamos un 5.º año de sequía, que es como ocurre en Chile, ya cuando nos estamos muriendo, entonces recién se empiezan a hacer las inversiones. ¿Cuáles son las políticas de inversión que se recomiendan? Protección de aguas superficiales y subterráneas. Esto no está ocurriendo en Chile, al contrario, hay sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas. Reutilización y reciclaje en procesos industriales. Esto no se está haciendo en Chile. Hoy día nosotros tenemos que las minas siguen con el sistema de relave. Y peor aún, además del sistema de relave, los tubos para los tranques de relave están transportando los minerales en mineroducto. ¿Y qué es lo que utilizan en el mineroducto? Agua para transportar el mineral a la costa, a los puertos. En vez de estar hoy día con la tecnología del espesaje profundo, en el cual con la misma agua que tiene se podrían expandir 8 veces. Pero no hay, salvo 2 minas en Chile, no están utilizando la tecnología del espesaje profundo y siguen siendo con los tranques de relave, gastando agua como país en guerra. Optimización del consumo de agua para adaptarse a largos periodos de estrés hídrico. Nosotros ya sabemos lo que pasa después de 3 años de estrés hídrico, agravados por el rápido retroceso de los glaciares. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que significan los glaciares? Los glaciares van disminuyendo. ¿Por qué? Porque el aumento de temperatura va haciendo que el lugar de la atmósfera donde tenemos temperatura 0 sube de altura. Y como los glaciares
están justo de donde hay cero para arriba, porque se permite mantener como un refrigerador natural de la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le va subiendo la isotermia a cero y los glaciares se van derritiendo. Ahora, los glaciares son embalses congelados que nos regaló la naturaleza. Nosotros no tendríamos ninguna capacidad financiera para construir embalses que pudieran acumular la cantidad que hoy día tienen los glaciares. Por lo tanto, son embalses regalados que nos dio la naturaleza de los Andes, y todos los países andinos tenemos ese privilegio. Pero el cambio climático, salvo en la zona central donde hay cumbres a 5.000 metros, cumbres más altas, el cambio climático en todo el resto, yo no traje fotos de la Patagonia, cómo se están derritiendo y retrocediendo los glaciares, pero todo el resto nos vamos a quedar sin esa reserva. Por lo tanto, hay que hoy día hacer inversiones para equivaler, que es lo que va a significar no tener esa reserva. Y segundo, prohibir que las mineras intervengan los glaciares. Porque aquí se ha conocido mucho el tema de Pascualama, pero aquí en el Choapa, la minera Pelambre está interviniendo glaciares. En la cuenca de la Concagua, Codelco Andina está destruyendo glaciares. En la cuenca de Santiago, Anglo American está destruyendo glaciares. Tenemos calculado con los geólogos, hay publicaciones internacionales, la cantidad de glaciares que han destruido, kilómetros de glaciares, la cantidad de agua que se ha desperdiciado con esa destrucción de glaciares. ¿Y por qué son importantes los glaciares? Porque nos dan agua en los periodos que hay escasez, porque queda el hielo viejo más oscuro al aire y por lo tanto alimenta los ríos en el verano o en los periodos de sequía cuando nosotros no tenemos agua. Fíjense que en Santiago el río Maipo en los años de sequía alimentó entre 30 y 70% del agua que teníamos es de los glaciares. No era porque hubiera nieve o lluvia o qué sé yo, porque no había hielo. Entonces son muy, muy relevantes y los glaciares hay que protegerlos. El BID señala que el gran aumento de inversión en los sistemas de abastecimiento de agua es absolutamente fundamental, racionalizar el uso de agua subterránea en las zonas urbanas y rurales. El Banco Mundial señala lo mismo, limitar o reducir las consecuencias del exceso de las extracciones, evitar las posibilidades de recarga artificial de acuíferos, evaluar opciones de extracción de agua subterránea y almacenamiento. Y también se señala prácticas de conservación, reutilización y reciclaje, modificando los procesos industriales, optimizando el consumo del agua. Ahora, y finalmente, y con esto quiero terminar, las políticas de adaptación no son solamente, no son políticas energéticas, sino que principalmente para el caso de Chile, políticas agrícolas y seguridad alimentaria compatibles con el cambio climático. Eso significa pensar nuevas variedades, localización de los cultivos, nuevos sistemas de riego, reforma a los códigos de agua y normas para la conservación y eficiencia de recursos hídricos. Acá hay que cambiar el código de agua y probablemente también cambiar la constitución, si no, no hay ninguna posibilidad de tener agua para riego, para minería y para generación. Va a seguir los conflictos. Hoy día en todas las cuencas del país existe conflicto entre los regantes y la minería, o entre la generación y la agricultura. O sea, hoy día en Tinguiririca se están agarrando los de las centrales de pasada de hidroeléctrica porque están manejando el caudal del río contra los regantes que no tienen agua en los turnos que requieren. En otras zonas, como en el Valle de la Concagua, se están agarrando Codelco con los agricultores del Valle de la Concagua, que no son chicos, son todos exportadores, porque Codelco les está contaminando las aguas y ellos no pueden mostrar las pruebas de agua que necesitan para exportar a Europa de que está limpia. Por lo tanto, tienen que ir sacando agüita a los esteros por ahí para decirle a los europeos, mire, la agüita está limpia, pero la agüita de la Concagua no está tan limpia. Entonces, estamos con problemas si es que no vamos a cambiar el código o las leyes vinculadas a las aguas. Leyes de protección de glaciares, con el objeto de que por lo menos, si el cambio climático tenemos menos posibilidad de revertirlo, por lo menos que las mineras no sigan acelerando el problema. Ordenamiento territorial y estrategia integrada de cuenca. Estrategias de borde costero, porque no podemos seguir construyendo las casas si va a subir el nivel del mar, o sea, hay debe haber urbanización distinta, etcétera, etcétera, y política de salud preventiva. Con eso quería terminar,
y señalando que es un tremendo desafío político. ¿Por qué? Porque hoy día la mitigación y adaptación al cambio climático no son condiciones para la política económica ni para la política sectorial. O sea, hoy día seguimos planificando el país como si no hubiera cambio climático, sino que como que fuera a ser siempre como fue hoy día o como fue en tiempos pasados. Entonces, tenemos que pensar que vamos a tener que planificar el desarrollo en una geografía distinta, con menos agua, con más calor. O sea, tenemos que planificar en cómo van a ser las condiciones del futuro y no como fueron en el pasado. Se está planificando totalmente fuera de la realidad. Entonces, acá la mitigación del cambio climático y la adaptación, que es principalmente lo que nos toca a nosotros y en relación al agua y a la energía, claramente tiene que ser parte de la política económica y de la política sectorial, y no un tema ambiental de los ecologistas o del alcalde que se puso más verde o menos verde. El segundo, hoy día no se incorpora el cambio climático en la política agrícola, ni en el ordenamiento territorial, ni en la política de recursos hídricos, ni en el desarrollo energético. Yo les quiero decir, después del terremoto, las casas se están construyendo en la costa en los mismos lugares. Eso simplemente es un pecado. Es un pecado de irresponsabilidad, de desechar recursos públicos, pero al mismo tiempo a seguir a la gente poniéndola en riesgo. Un segundo problema que tenemos en Chile, además del problema de que el cambio climático no es condición de la política pública, es que tenemos intereses de corto plazo, particularmente un sector empresarial muy fuerte que obstaculiza la concreción de políticas públicas adecuadas. No sé si ustedes han visto en la prensa todas las grandes empresas diciendo que las energías renovables no convencionales no alcanzan. Son cositas pequeñas, que está bien que se haga el molinito aquí, el panelcito solar para que la señora, no sé, para que cocine, para que no sé cuánto, pero que no puede ser parte sustancial de la matriz energética. No, son ejemplitos, modelitos, proyectitos pilotos, o sea, todo lo que tiene que ver con una política de sustentabilidad energética. En vez de que entre a jugar en las ligas de primera división, no, como que siempre tiene que ser el club de barrio. Como que todas estas políticas y tecnologías ambientales del club de barrio, cuando hay países que hoy día tienen la energía solar y eólica como parte sustancial de la política energética y no marginal de la política energética. Y bueno, claramente acá están las áreas, con esto termino, las áreas de planes de acción nacional que tienen que ver con explorar otras fuentes de energías renovables con opciones de mitigación en el sector transporte. El sector transporte prácticamente no ha sido abordado en la política de cambio climático. Seguimos con camiones, buses, no hay trenes, o sea, acá hay problemas serios que estamos muy retrasados en Chile. Estudios sobre reemplazo de variedades de cultivo, cambios en los periodos de siembra y cosecha, posibilidades de reubicación o traslado de ciertos cultivos por el cambio climático, mejorar el conocimiento sobre el impacto del cambio climático en el avance de la desertificación y erosión, y incluir la formación para adaptación en el cambio climático en el sistema educacional formal. Hoy día no está estudiándose ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en las universidades cuáles son los desafíos tecnológicos, económicos, etcétera, que trae el cambio climático, y por lo tanto que la sociedad tiene que educarse para que le vaya bien en esta cuestión, porque si no se educa para que le vaya bien, es como desembarcar en un país de habla inglesa sin saber ni siquiera saludar en inglés. O sea, aquí tenemos que aprender de cuáles son las herramientas por las cuales hay que enfrentar el cambio climático, y eso se hace a través de la educación. Muchas gracias.